Buenas tardes. Resolución del segundo sumativo UNT 2025-1. Vamos a resolver las preguntas que corresponden al curso de geometría. Empieza desde la pregunta número 59, pero en esta pregunta nos están pidiendo que hallemos el complemento de un ángulo. Todos ustedes saben que el complemento de un ángulo tiene que ser un ángulo menor de 90 grados, agudo, y todas las respuestas son mayores de 90. Por lo tanto, esta pregunta está mal planteada. La dejamos. Pasamos a la siguiente, la pregunta número 60, que también concierne a lo mismo, a lo que dice el enunciado principal, que hay alumnos que están calculando complementos y suplementos del ángulo. Aquí sí debe haber respuesta. Dice, si la tercera parte de la mitad, usted sabe que la tercera parte de la mitad es un sexto. Vamos a ir abreviando, recuerden que son preguntas de examen de admisión, usted en examen de admisión tiene que ser lo más rápido posible y lo más concreto. Entonces, en la pregunta número 60, empezamos diciendo que es un sexto, es decir, un medio y un tercio, del complemento, del suplemento de un ángulo. Excede a los 3/5 del complemento del ángulo mitad en 8 grados. Ya no pongo los grados, ya usted sobreentiende. Listo. Y de ahí tenemos que despejar el ángulo y dar la respuesta pues con mucho cuidadito, ¿ya? Ustedes saben, mis queridos alumnos, que esto de aquí es el ángulo, que tiene que ser obtuso obviamente, menos 180 grados, perdón, menos 90, ¿ya? Ahí está. Y eso multiplica a un sexto. Y aquí tenemos los 3/5, esto podemos convertirlo, pero dejémoslo ahí nomás mejor. 90 menos x medio. Listo. Entonces hay que hacer una ecuación, un desarrollo un poquito pausadito para no equivocarnos. Cuando hay estas fracciones uno suele equivocarse por apurado, despacito, con calma. Un sexto por x, x sexto. La sexta parte de 90, 15 grados. 90 entre 5, 18. Por 3, 54 grados. Menos por menos, más. 3x décimos es 8 grados. Listo. Todos los grados para la derecha. Aquí hay 50, 69, más 8, 77 grados. Aquí tomamos como común denominador 30, pongamos, ¿ya? 30 entre 6, 5. Por acá tenemos entonces 5x. Más 30 entre 10, 3. Por 3, 9. Y usted observa que 9 más 5 es 14. Y acá nos quedamos con el 30. Listo. Hacer simplificaciones. Séptima, séptima. Aquí nos queda 11 y aquí nos queda 2. Mitad, mitad. Acá 1 y acá 15. Entonces x es 15 por 11 y eso es 165 grados. Listo. Y esta sería la respuesta a la pregunta número 60, que corresponde a la alternativa D. Respuesta al 60, D. ¿De acuerdo? Una pregunta de ángulos. La siguiente significativa, la siguiente situación problemática habla de un polígono regular. Ya A, B, C, D, F, no se sabe la cantidad de lados, y un ángulo ABD, que no es un ángulo del polígono, es un ángulo con un lado y una diagonal, mide 135. Bueno, vamos a dibujarlo y vamos a resolver esa situación, ¿ya? Hay una situación problemática ahí. Borramos esto. Entonces ya tenemos que en la pregunta 59 la respuesta no hay, estaba planteada la pregunta, la 60, 165 grados, ¿ya? A continuación dibujamos el polígono que nos va a servir para las siguientes preguntas. Supongamos que sea este el polígono regular. Ya está. En el polígono regular todos los lados miden igual y los ángulos también. ¿De acuerdo? Entonces supongamos así. Un A, B, C, D, E, F, etc. ¿Ya? Estos lados miden igual. Todos miden igual. Los ángulos también miden igual. Dato, el ángulo ABD es 135 grados. Listo. Con eso vamos a llenar todo lo que podamos. Vamos a resolver ese dibujo. Eso significa resolver, ¿ya? Bueno, en primer lugar, este pequeño triángulo es isósceles. Vamos a llamar esto beta, beta. ¿De acuerdo? Y aplicando ángulo exterior, obtenemos eso que nos va a servir mucho, que es 2 beta, que se va a convertir en el ángulo exterior del polígono. No solo el triángulo, del polígono también. ¿De acuerdo? Y el ángulo interior, como usted puede ver, es 135 más beta.
135 más beta. Y usando una pequeña observación triangular, en ese triángulo, donde todo debe sumar 180, tenemos que, si acá hay 135, 3 beta debería ser 45 grados. Por lo tanto, beta es 15 grados. Listo. ¿Ya? Dejemos esas respuestas ahí. Y sabiendo que beta es 15 grados, también podemos saber cuánto es el ángulo exterior. El ángulo exterior del polígono es el doble, 30 grados. Conociendo el ángulo exterior se puede calcular el número de lados. Saben ustedes que la fórmula es 360 entre n. Eso es 30 grados. Y de ahí obtenemos que n es 12. Se trata de un dodecágono. Y se pueden hallar todos los elementos del dodecágono. Por ejemplo, podemos calcular su cantidad de diagonales también. ¿Ya? Eso es 12 por 12 menos 3, 9 entre 2. 6 por 9, 54 diagonales. ¿Ya? Bueno, hemos resuelto ese dibujo. Ahí está. Entonces podemos dar muchas respuestas sobre esa situación. Por ejemplo, la pregunta 61 dice, ¿cuál es el nombre del polígono? Ese polígono se llama dodecágono. Entonces le corresponde la letra E. ¿Ya? Siguiente pregunta 62. La medida del ángulo CBD. El ángulo CBD justamente es el beta que hemos calculado. 15 grados. Corresponde a la alternativa C. ¿Ya? Pregunta 62, respuesta C, 15 grados. Luego nos preguntan el número de diagonales del polígono. Ahí está, mira, lo calculamos. Ese polígono tiene 54 diagonales. Corresponde a la alternativa B. ¿Listo? Entonces con eso hemos resuelto esa situación problemática. Otras que corresponden a esos gráficos que he colocado ya con anterioridad en la pizarra. Por ejemplo, para esta situación, vamos a completar los datos. No he colocado todo todavía. Bueno, primero nos dicen que MNPQ es un rectángulo. O sea que los lados opuestos miden igual y además son paralelos. ¿De acuerdo? El segmento NP mide 6. Este lado mide 6. El de abajo también mide 6. Cualquier paralela que tracemos por acá mide 6. El segmento ST mide 4. Este de acá. Un pequeño segmentito de este triángulo rectángulo, un cateto. Y además el ángulo SNQ, eso ya lo coloqué ya, SNQ, con el ángulo SQL miden igual. O sea que acá hay un pequeño triángulo isósceles. Listo. Esas son todas las condiciones que da esa situación problemática. Y como lo hemos entrenado en clases, acá en Les Angeles muchas veces, hay que resolver ese dibujo. Pregunten lo que nos pregunten. Tenemos la situación problemática y hay que completar, hay que llenar, hay que trazar, hay que resolver. Y si nos preguntan algunas cosas, deben ser lo que resolvemos. Para empezar, usando el criterio de las paralelas, porque esta línea con esta son paralelas. Eso nos indica entonces rápidamente que este ángulo de acá mide igual que el de acá. Listo. Apareció una bisectriz. ¿De acuerdo? Un eje de simetría. Eso significa que este triángulo, esta región sombreada, tiene su congruente por acá. Justamente porque es simétrica. Este de acá es congruente con este de acá. Por lo tanto, esto mide 4. Este ángulo es recto. ¿Ya? Y como todo mide 6, esto es 2. Miren qué interesante. Apareció acá un triángulo rectángulo notable. Un triángulo donde un cateto es la mitad de la hipotenusa. Ese triángulo es el que tiene aquí 30 grados. Acá 60. Obviamente aquí será entonces el complemento de 30, 60 grados. Y aquí tendremos 60, 30 grados. Y ya podemos calcular alfa, por ejemplo, allí. ¿No? Si todo es 90, acá será 30, 30, 30. Entonces, alfa es 30 grados. Por si acaso, de repente nos preguntan. Ya tenemos el valor de alfa. ¿Ya? ¿Qué más podemos calcular aquí? ¿Qué nos pueden pedir? Segmentos. El área nos pueden pedir. Vamos a ver cuánto sería el área de esa región. Cateto por cateto, pero falta llenar un poquito acá. Pero ya como tenemos valores angulares, el llenar es más fácil. Si esto vale 6, este cateto será 2 raíz de 3. Y esto va a ser el doble. El doble va a ser 4 raíz de 3. Ya saben ustedes que la propiedad en este triángulo es que el cateto que se opone a 30 es la mitad de la hipotenusa. Y el otro cateto es este menor multiplicado por raíz de 3. Todo se confirma. ¿Ya? Entonces con eso tenemos el área, por ejemplo. Cateto por cateto entre 2, 4 por 4, 16, la mitad, 8. Por raíz de 3. Etcétera, etcétera. Hemos resuelto bastantes incógnitas de esa imagen que originalmente estaba con los datos de negro. Con eso respondemos, queridos alumnos,
lo que nos pregunte. Vamos a ver. Pregunta número 64. 64, ¿no? Para esa situación. La distancia del punto T a MN, la distancia de un punto a una recta es una perpendicular. Esta es la respuesta, 4. Corresponde a la alternativa E. Pregunta número 64, la E. 65. La medida del ángulo NQS. ¿Dónde está NQS? NQS es alfa. Ya lo calculamos, ahí está. Ya está explicado previamente. 30 grados. Corresponde a la alternativa B. Pregunta número 66. El área, justo lo que sospechamos. Si está sombreado, de repente nos piden el área. El área de esta región, aquí está. 8 raíz de 3, obviamente metros al cuadrado. Corresponde a la alternativa E. ¿De acuerdo? Como siempre, ¿eh? Primero hacemos una situación problemática, a eso le calculamos todo. En clase solamente calculamos a veces lo que nos piden, no, calculen todo, porque algunas cosas nos pueden pedir, otras no. Y nos queda una preguntita, justo para ese dibujo que está allá. Ya, esa es la pregunta 67. Vamos a leer si están bien los datos o le falta algo. Dice, David tiene un terreno de forma triangular como el que se muestra en la figura y ha decidido dividir el terreno en dos regiones, ABD y ADC. Por eso tiene esta rayita que no está en el dibujo. El ABD es un terreno y el ADC el otro. Dos terrenos, dos regiones. Esas regiones tienen área. ¿Ya? La medida del ángulo CAD es 45 grados, un ángulo conocido. Y con eso nos piden que calculemos la diferencia de las áreas en metros cuadrados de esas regiones. Muy bien. Si queremos calcular el área de esta región, necesitamos esta base. Hasta acá nomás. Pues la altura ya la conocemos. Si queremos calcular esta, necesitamos esta base. La altura ya la conocemos. El total podemos calcular, pero no nos piden el total, nos piden la diferencia de esto menos esto. Entonces necesitamos por lo menos uno de estos segmentos. Calculemos este, pues le voy a poner X, ¿ya? Calculemos X. Si calculamos X ya tenemos el resto, que es lo que le falta para 60. Y podríamos trazar aquí, podríamos trazar internamente o por afuera, no hay espacio acá. Entonces, para evitarnos el tracito, ¿qué les parece si usamos trigonometría? Para lo cual nosotros estamos entrenados también, ¿ya? Y usaremos, como hay tangentes, como hay catetos, usaremos tangentes, no hay hipotenusa. Sí podemos calcularlo, pero parece que no va a salir entero. Entonces, tenemos como primer dato tangente de 45. Eso es 1. También tenemos la tangente, vamos a llamarle este angulito beta, por ejemplo, ¿ya? Tenemos la tangente de 45 más beta. Y eso es cateto opuesto adyacente, 60 entre 40, simplificando, es 3 medios. ¿Sí, no? 0, 0, exactamente, 3 medios. También tenemos la tangente de beta. Vendría a ser x entre 40, justamente ahí está la incógnita. Y aplicamos la fórmula de la tangente de la suma. Arriba, tangente de la suma, tangente de todo. Esto es 6 entre 4, que ya saben ustedes que es 3 medios. Ahí está. Es igual. Arriba, suma de tangente. Tangente de 45, 1. Tangente de beta, x entre 40. ¿Ya? Entre 40. Y abajo el producto, ¿no? 1 menos el producto, que sería 1 por x40, x entre 40. Multiplicamos con mucho cuidado. 3 medios por 1, 3 medios. Menos, acá sería 3 por x, 3x. Y 2 por 40, 80. Ya está. A la derecha queda igualito todo. Listo. No pasa nada, ¿ya? Bueno, hacemos operaciones, pero con mucho cuidadito, ¿ah? Primero este 1 que pasa a restar. 3 medios menos 2 medios, porque el 1 es 2 medios. 3 medios menos 2 medios, 1 medio. Esto pasa a sumar, sería 3x ochentavo. Más, miren lo que vamos a hacer acá, para que esté más fácil. 2x entre 80. Listo. Entonces tendremos aquí 5x entre 80. Listo, mis queridos amigos. Acá sacamos quinta y quinta, acá queda 16. 16 multiplica entre 2, x es 8. Listo, lo que necesitábamos. Entonces, hemos calculado, mis queridos alumnos, que esto mide 8. Ya está. Ya sabemos que es 8. Entonces, el otro segmento será la diferencia, pues, ¿no? 52. Ahí está. Listo. Problema resuelto. Con eso calculamos las áreas y restamos, porque eso es lo que nos pide. Borro esto, ¿ya? Para hacer el último cálculo acá. Como este es un video, mis queridos alumnos, ustedes pueden pausar, pueden retroceder y hacer sus repeticiones. Bueno, nos piden diferencia de áreas. Despacito. El área de esto,
base 52 por altura 40 entre 2. El otro área, base 8, altura 40 entre 2, como para primaria, ¿ya? Acá tenemos 20, ¿no es cierto? Sería 104 con un cerito, ¿no es cierto? El doble de 58 es 104 más, y el cerito le agregamos. Acá 20, 8, 16 con su cerito. Hacemos esta resta, 0 menos 0, 0. 14 menos 6, 8. 10 se convierte en 9 menos 1, 8. Siendo la respuesta a esta pregunta 880 metros cuadrados, que corresponde a la alternativa C de la pregunta número 67. Eso ha sido la resolución de la parte de geometría de este segundo sumativo. Qué pena que en la primera hubo esa fallita. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.